acompañado por la doctora María Eugenia Talerico, ¿sí? Abogada experta en temas de integridad financiera, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. A su vez, fue ex vicepresidenta de la UIF, periodo 2016-2020. Doctora, gracias por venir. Bienvenida a Jujuy y gracias por estar acá con nosotros. Pero, por favor, muchas gracias. Es un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, estamos, yo decía, ¿no?, de lavado de activos. Estamos en la puerta de una sanción. La Gafi nos está por incluir dentro de lo que se conoce países en la zona gris, de estar de nuevo entre esos 22 países que son más vistos a nivel mundial en materia financiera. ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Y cree que podemos salir de esto rápidamente? Bueno, Argentina está en un proceso de evaluación, como usted dijo, por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estuvimos en la lista gris y estuvimos 4 años, demoramos en poder salir de esa lista en un momento en la que el Gafi miraba cuestiones formales de cumplimiento. Si teníamos el delito de lavado de activos previsto, el de financiamiento de terrorismo, si estaban las autoridades constituidas, o sea, era tildar cuestiones formales. Era nada, digo. Y así todo fuimos a la lista gris. Hoy el Gafi viene a ver la efectividad del país, viene a evaluar si Argentina tiene los mecanismos necesarios, las defensas necesarias para evitar que en la Argentina el narcotráfico, el crimen organizado, la trata de personas, use sus dineros en el sistema económico y financiero. Porque si se detecta que un país no tiene los resguardos y las defensas necesarias, somos riesgosos y el sistema financiero internacional no quiere recibir dinero que pueda venir contaminado por ese tipo de delitos. Eso es el lavado de activos, ¿no? El lavado de activos es cuando hay actividades ilícitas que logran introducir su dinero en el sistema económico y financiero. Y eso hace que obviamente los países no quieran estar contaminados y nos pongan esa sombra gris cuando los países no pueden pasar bien estas evaluaciones. Argentina está en este momento peleando en una zona muy complicada, lo que se llama algunos resultados inmediatos que la evaluación tiene, sobre todo en cantidad de condenas de lavado de activos que tenemos y los resultados y efectividad que nos podrían conducir de nuevo a la lista gris, lo que significa que las operaciones comerciales con el mundo empiezan a tener algunos resguardos, más papeles, más acreditación de que la operación es genuina, de que estamos verdaderamente realizando una operación comercial que no responde a nada ilícito. Lo mismo el sector financiero, empieza a decir, cuidado que de Argentina están saliendo operaciones que en el mundo no necesariamente queremos que circulen, y entonces todo empieza a obstaculizarse. Y después se encarece el crédito, las posibilidades de que la Argentina también tenga créditos, porque nos transformamos en un país riesgoso y entonces cuando los riesgos aumentan se encarece cualquier préstamo que nos puedan hacer a los argentinos. Más todavía, aparte del riesgo país, ya sería tremendo. Bueno, es un riesgo. Es ser un país riesgoso en esta materia, junto con en la región, por ejemplo, Venezuela, Panamá, Corea del Norte, Irán, o sea, son países... Aparece el Principado de Mónaco también acá, ¿no? Mónaco ha sido introducido en la lista gris hace muy poco, bueno, y son esos países donde el mundo cree que no se cumplen los estándares para prevenir de que no haya dinero proveniente de ilícitos. Bueno, los paraísos fiscales también, porque me parece que Mónaco entra un poco en esto, ¿no? Van mucho a resguardarse ahí, deportistas, todo. Una cuestión que se mira mucho es si las sociedades, las compañías que se constituyen en los países, se sabe quiénes son los beneficiarios finales o las personas que están detrás de esas compañías, y después hasta qué punto también los secretos fiscales y los secretos bancarios frente a una investigación, o se revela esa información, se tiene esa información. Cuando hay oscuridad en esas materias, que probablemente lo que es tildado como paraíso fiscal es eso, ¿no? Hay un secretismo muy importante en cuentas bancarias, en información de compañías, hace que esos países entren en los procesos de lista gris. Sí es un problema más para la Argentina. Esto es todo un capítulo que, por ejemplo, el Fondo Monetario revisa a la hora de empezar a ver qué metas se cumplen, qué metas no se cumplen. El capítulo de lavado de activos hoy es muy importante incluso para estos organismos internacionales de préstamo, ¿no? Muchas veces uno en los comentarios, en los editoriales que hace, habla de que Argentina es como un paraíso para los lavadores de dinero, que es un lugar fácil porque los controles son absolutamente laxos. ¿Es así?
Argentina tiene un contexto muy complicado, que es que el 50% de su economía quizás es negra. Entonces tenemos un montón de economía que se mueve a las sombras de cualquier control. Eso dificulta mucho, obviamente, que un país pueda tener todas sus finanzas cuidadas y que el narcotráfico, digo el narcotráfico como lo más que la gente entienda más, ¿no? Pueda introducir su dinero, comprarse la casa en efectivo, ir a un escribano que factura por la mitad, porque es un sujeto obligado, y entonces, bueno, hay 50% del dinero que se nos pasó y que no hay que justificar de dónde vienen. Entonces, sí, Argentina tiene un contexto complicado, pero además porque muchas veces sus instituciones y las personas que están a cargo de esto no funcionan bien, ¿no? Hablo del sector privado, que es colaborador con el sector público, y también a veces las autoridades que están a cargo de los lugares públicos, aduanas, migraciones, la Unidad de Información Financiera y distintos organismos que tienen que interactuar, la Administración Federal de Ingresos Públicos y demás, porque recaban información, y que tienen que tener autoridades que tengan la idoneidad, la independencia y la autonomía para poder funcionar de un modo técnico, como debe ser, de acuerdo a los estándares mundiales. Y después el sector de la economía privada, como usted sabe, por ahí los bancos grandes tienen bastantes resguardos, pero de pronto tenemos otra red de sujetos obligados a informar a la Unidad de Información Financiera que, bueno, funcionan con más defectos, ¿no? De pronto se me cruzan los escribanos, pero porque uno sabe cómo se opera en la Argentina, es el sector más fácil, ¿no? El sector de la construcción, el sector de fideicomisos, el sector de compra y venta de automóviles, digamos, distintos sectores más riesgosos, donde obviamente puede permear mucho dinero proveniente de los ilícitos. Usted estuvo en la UIF. No lo digo porque usted esté presente, pero si uno lee, ha sido un periodo donde la UIF ha tenido un reconocimiento, digamos, como un organismo que ha empezado a cumplir con lo que tenía que cumplir. Pero después dio la sensación que esa UIF estaba más para disciplinar, para perseguir, para amenazar. ¿Qué concepto tiene de lo que está pasando ahora por sobre todas las cosas? Bueno, antes de la llegada de la gestión con el doctor Federici, que asumí como vicepresidenta, que fue durante el gobierno de Mauricio Macri, la UIF era usada como uno de los organismos de persecución del Estado. Y por eso también el staff que ponen a cargo en general no tiene ni la idoneidad ni las condiciones necesarias, porque son personas que se someten a lo que el poder político mande. La verdad que dejamos una UIF muy rearmada como organismo, al punto que la UIF Argentina llegó a ser la presidente de todas las UIF del mundo. Logramos el cumplimiento de metas y de estándares muy importantes en materia de inteligencia diseminada, recibida, protocolos de actuación. Entonces fue una UIF que ordenó toda su tarea. Durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner volvió a ser la UIF que estábamos acostumbradas. En general, las instituciones en esos gobiernos sufrieron mucho deterioro. Usted escribió un libro sobre eso, ¿no? Yo escribí que se llama La destrucción institucional, pero cuando entendí que ni bien asumía el gobierno, el plan de Cristina era un desmantelamiento del sistema judicial, esencialmente, que es la joya de la corona, digo yo, de todo sistema republicano, porque donde usted tiene jueces que funcionan bien, es el resguardo de que el abuso del poder de las mayorías del Parlamento o la mayoría con la que llegó el Poder Ejecutivo no va a arrasar con todo, ¿no? Hay jueces que hacen respetar la ley, que le ponen límite al abuso del poder, y ni bien asumió Alberto Fernández, los proyectos que se trataban en un Congreso donde además estábamos en pandemia y con todo lo que nos pasaba, era obviamente un arrebato de nichos de independencia del Poder Judicial como eran los fiscales. El primer plan del kirchnerismo era quedarse con el Ministerio Público Fiscal. Ustedes acá en Jujuy tienen este código procesal nuevo, el Código Procesal Penal Federal, que se implementó como modelo en Jujuy y Salta. Ahora está extendiéndose como programa de este gobierno en Mendoza y Santa Fe, donde los fiscales tienen un poder muy importante respecto de lo que se hace y lo que no se hace. Son los que llevan la investigación. El kirchnerismo entendió bien eso y entonces quería nombrar al Procurador General de la Nación, que iba a dominar el funcionamiento de todos los fiscales y obviamente tener un poder muy importante de la acción penal.
que sigue y que se desestima, y por un acuerdo de fiscales y ciertas normas que tiene este código, uno puede quedar todo cocinado ahí sin que nadie pueda decir nada. El kirchnerismo trató de reformar esa ley, poner un jurado de enjuiciamiento para que los fiscales, decía en ese momento el doctor Rivo, lo que era presidente de la Asociación de Fiscales, todos en un pelotón de fusilamiento íbamos a estar porque la política iba a tener injerencia. Jurados populares. No, nombrar al procurador como era 2/3 partes, como ahora los jueces de la Corte, bajar esas mayorías para que puedan nombrar al procurador que se quería. No pudieron hacer eso y por eso la implementación del código no siguió. Perdieron todo interés en un código que tiene algunos defectos, pero también estas virtudes de una gran celeridad en la solución de los problemas penales. Eso es lo que vemos nosotros, disculpe, en Jujuy, que se han empezado a resolver casos, es decir, vos tenés casos de delitos sexuales, por ejemplo, hace 1 año y 2 meses y ya lo tenés resuelto. Sí, sí. Eso no existía antes. Sí, tiene inmediación, tiene oralidad, jueces más presentes en las causas, más allá de que la cuestión la manejan los fiscales, ¿no? Entonces sí, tiene gran efectividad y celeridad el nuevo Código Procesal. Pero el kirchnerismo lo entendió y lo primero que hizo fue ver esa ley para poder dominar la estructura institucional con las nominaciones que ellos querían. Después sacaron una ley de reforma judicial, de ampliación de la Corte, empezaron a perseguir a jueces muy destacados que habían tenido un rol importante en los casos de corrupción, especialmente a 2 camaristas, Bertuzzi y Bruglia se llaman, donde la Corte aplica un persaltum en ese momento para poder sanear una situación de persecución tremenda que tuvo el gobierno de Alberto Fernández ni bien regresó. El juicio mismo a la Corte. El ataque a la Corte no era casual, porque uno deslegitima a la Corte diciendo son todos estos o acusándolos de lo que usted quiera. Entonces los fallos de Cristina Fernández, esencialmente, que van a llegar ahí para su confirmación o eventualmente lo que la Corte decida, ellos necesitaban atacar esa instancia para eventualmente nombrar jueces que también les importaban. Los primeros casos que llegaron a esta Corte en el gobierno fueron Milagros Salas, esencialmente, y el de Vudú. Y esas habían sido muy malas noticias para el gobierno, así que enseguida también le prestaban atención a la Corte. Todo eso era un desmantelamiento judicial, institucional, que yo veía, más nuevamente tomar las agencias, tomar a la UIF, tomar a la FIP, tomar a los organismos desde donde ellos saben que pueden moverse para su impunidad. Ese fue el libro de destrucción institucional que escribí durante la pandemia. ¿Y escribió sobre el lawfare en ese libro? No, sí, escribí sobre el lawfare porque el lawfare fue la victimización del colectivo, como le digo yo, del kirchnerista, para decir fuimos víctimas de la persecución mediática, de inteligencia, judicial y demás, para decir todas estas causas obviamente son armadas. Obviamente hoy ya con una condena a la vista, después de 14 años de proceso de Cristina Fernández, por ejemplo, en el caso Vialidad, si todos hemos escuchado al fiscal Luciani, creo que fue muy elocuente las pruebas que están en esos expedientes. Hoy lo atacó acumuladas. Bastante, Sí, hoy no la vi porque estaba de viaje acá. Estuvo, por supuesto, en la causa reciente. Seguro. Su magnicidio, se volvió a victimizar, lo cual es una costumbre, pero atacó bastante. Y Luciani no tiene nada que ver con ese caso, pero igualmente atacó a Luciani. Luciani y 3 jueces. La condena a Cristina Fernández fue unánime, más allá de que podamos discrepar con la calificación jurídica, fue unánime. Y así los juicios que todavía tiene pendientes, Otesur y Los Sauces, donde es el tránsito de todo ese lavado de dinero, en Otesur y Los Sauces, donde la familia... Son los más difíciles de zafar, ¿no? Y las pruebas están, y ese trabajo que se hizo desde la Unidad de Información Financiera, acompañando la ruta del dinero, los cruces financieros de las operaciones, los préstamos, las compras, cómo se hacían, todo eso está trazado hoy en las causas, con lo cual la prueba está toda ahí acumulada. Esperemos que rápidamente se hagan los juicios orales, ¿no? Porque en definitiva lo que necesitamos es terminar con la impunidad, y para eso necesitamos una justicia más eficiente y que acelere un poquito los tiempos, ¿no? Porque si todo va a durar 14, 15 años, para cuando llegan las sanciones, la sensación no es de justicia tampoco, ¿no? Se tarda demasiado. Habló recién del narcotráfico, lavado bien en la mano, y uno cae sí o sí en Rosario en esto. No porque Rosario, yo quiero ser prudente, porque si no suena agraviante, no es el paraíso, solamente hay narcotráfico en muchísimos lugares. Nosotros lo tenemos acá en nuestro norte salteño, o sea, hay en muchos lugares, ¿sí? Pero lo que uno ve de lo que es el lavado de dinero y la forma que los narcos, tanto el grupo de Los Monos como el grupo de Esteban Alvarado, manejan esto en Rosario, hablan de una impunidad y de una facilidad para manejar, porque manejan
todo el dinero, ¿no es cierto?, de la mafia, de los narcos, desde adentro de la cárcel, con toda tranquilidad, con un sistema de franquicia que le llaman, digamos, ¿no es cierto?, y que lo hacen con toda impunidad. Eso es porque todos los medios son absolutamente laxos, y eso puede ser también un motivo para esta probable sanción que nos están por imprimir. Bueno, la sanción tiene que ver con muchas cuestiones que son analizadas. Por supuesto que con el narcotráfico tan presente como amenaza en la Argentina, en distintas provincias limítrofes, digamos, yo creo que hay varios conurbanos en la Argentina que están con el problema de Rosario. El problema de Rosario es la lucha de los clanes, ¿no? De los Alvarado, como usted dijo, los canteros, y hay una desorganización una desorganización territorial que hace que ellos estén permanentemente en riña y disputando con muertes en el territorio de Rosario. Ahora, aparentemente, ha habido como una santa paz de una alianza, aparentemente, para obviamente enfrentar a un gobierno que los está enfrentando, porque esencialmente para mí lo que falla cuando hay una expansión tan grande del narcotráfico es el gran motor que me tiene a mí muy movilizada, que es la corrupción. O sea, cuando la corrupción es la que hace que el narcotráfico y el lavado de activos también permee de la manera que uno los ve a veces tan desbordados. Entonces, la policía está mirando por otro lado, en el sistema penitenciario se pueden usar celulares y tener a la organización activa desde adentro del sistema penitenciario. Sí, y si no se los proveen los propios guardias de la cárcel. Entonces, me parece que hay que ordenar un poco a todo el sistema para que las cosas funcionen bien, porque la policía y las fuerzas de seguridad eventualmente tienen que estar haciendo lo que están haciendo. Los políticos, ¿no? Cuando hay en Santa Fe un senador provincial acusado de ser parte de la red, de pronto aparecen conexiones con juzgados. Tagliaferri, y ahora están con este juez Bailac, también muy activos todos, donde comparten el contador con el narcotraficante. Entonces, está bien que hay mucha cercanía en los lugares, pero hay que ser y parecer a veces, ¿no? Entonces, contador. Cuando la expansión de la amenaza es tanto, es que fallan muchas cosas, Yo creo que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, la expansión del narcotráfico es similar, pero la organización del territorio por parte de la policía bonaerense mantiene de alguna manera esas peleas territoriales que uno ve en Rosario a la raya, pero están ahí. Y están ahí porque en la Argentina esencialmente tenemos un problema de corrupción sistémica y estructural que permite que esta amenaza se extienda, se expanda y crezca. Los 3 secuestros de droga más grandes que hubo en la provincia de Salta en este año, uno fue en una ambulancia, el otro fue en un camión de bomberos y el otro en un auto de la policía. Los 3 más grandes de este año, ¿no? Del 2024. Sí. O sea, lamentablemente es así. Yo siempre pensé, a ver, lo de Rosario, no es un tema de poner gendarmes en la calle, es un tema de cortar los circuitos del manejo del dinero. Si queremos ir a fondo con la lucha con el narcotráfico, hay que cortar eso. No es un problema de territorialidad de gente en la calle. ¿Coincide con ese criterio? Yo creo que, el lavado de dinero, la prevención, la sanción, la persecución y sanción del lavado de dinero nace como consecuencia de que se entendió que a las organizaciones criminales hay que restringirles el dinero, que es lo que las hace poderosas, el dinero. Porque uno podía secuestrar el cargamento, poner en prisión a las personas de la organización, pero todo se renovaba por el poder que les da el dinero. Incluso el dinero del crimen organizado en el mundo podría ser el 5º país más desarrollado del mundo. Entonces realmente estamos hablando de mucho dinero que va contaminando y sobre todo se permea cuando hay corrupción. Argentina está muy expuesta a esto y yo siempre digo que, porque a mí me escuchan insistir mucho con esto de que necesitamos tener jueces honestos, funcionarios honestos, porque América Latina es la región que produce la cocaína para el mundo y que ya tenemos narcoestados, o sea, ya tenemos Maduros, Evo Morales, que sean Díaz-Canel, o sea, países donde sus presidentes se ponen a cargo casi del negocio del narcotráfico. Y esto se va expandiendo a la par de la corrupción. Entonces, siempre tenemos que tener muy altas nuestras defensas, porque estamos en una región, América Latina, donde el narcotráfico acecha, donde tenemos una hidrovía por donde pasa el 80% de nuestras exportaciones de grano y aprovechan todas estas vías, hacen que seamos vulnerables a que se aprovechen estas situaciones para que obviamente el narcotráfico, los negocios del narcotráfico sigan expandiéndose. Y por supuesto el dinero,
que es lo que les da el gran poder, ¿no? Hay algo que no funciona cuando yo voy al banco a depositar 5 millones de pesos y me piden todas las explicaciones, tengo que firmar formulario y tengo que explicar todo. De repente hay, de casualidad, un narco que cae, van a una casa, encuentran 5 vehículos de alta gama y uno dice, ¿y cómo llegaron hasta acá? ¿Cómo nadie hizo saltar el encendido de las alarmas? Y yo creo que están todos adormecidos, que hay un trabajo para adormecer esto y poder facilitar estas cosas, ¿no? Las investigaciones son complejas, porque el crimen organizado está organizado. Entonces, ¿tiene ramificaciones? No es solo a veces la inteligencia financiera que da mucha información, esencialmente, por ejemplo, usted mencionó los autos, que generalmente no están a nombre de los narcos, pero sí aparecen las cédulas azules. A nosotros era un gran insumo de investigación las autorizaciones que se daban en las cédulas azules, y ahí uno iba desmantelando la organización. Pero también se necesita la inteligencia territorial, o sea, dónde están operando, dónde están los búnkers. Como usted dice, una casa donde empieza a haber un montón de autos y movimientos que son extraños. Entonces, y las mesas que se relacionen, tanto los fiscales locales, que a veces tienen el narcomenudeo, como los fiscales federales, que en general en muchas jurisdicciones tienen el narcotráfico. Eso tiene que estar todo comunicado, porque cuando empieza a haber chispazos, ¿no? Por ejemplo, entre los que lideran las investigaciones de narcomenudeo y los que tienen el narcotráfico, en algún punto se corta la información. Y ahí es muy importante el rol que cumple la Unidad de Información Financiera, por ejemplo, porque ella a nivel nacional puede ver toda la información de todos estos casos, probablemente los de narcomenudeo, los del narcotráfico, y tiene esa información. Y después un rol que cumple una procuraduría especializada, que se llama la Procunar, porque la Procunar puede ser llamada por los fiscales para cooperar, sobre todo los fiscales federales, a nivel nacional. Entonces puede armar el mapa de dónde están operando todas estas puntas del narcotráfico, que capaz se inician con un negocio en Salta o en Jujuy y terminan en el conurbano bonaerense con la carga para la distribución en algún puerto. Entonces es todo un sistema que tiene que funcionar bien y estar comunicado, sin ruidos en el medio, para que podamos combatir la corrupción, el narcotráfico y la corrupción. Pero esto requiere una decisión del más alto nivel. Cuando me acuerdo en la presidencia de Mauricio Macri, él dijo, prioridad combatir al narcotráfico, todas las agencias se ordenan. Cuando dijo, una de las principales amenazas con las que tiene la Argentina es el sindicalismo corrupto, extorsionador, todas las agencias se ordenan, y en ese momento, no sé si se acuerda, hubo muchos casos de muchos sindicalistas cuyos negocios se empezaron a exponer, porque había una decisión política del más alto nivel de que acá esa joda se terminaba. Entonces todas las agencias empiezan a funcionar así, de un modo virtuoso, también si las cabezas de alguna manera son virtuosas. En ese momento estaba Patricia Bullrich, igual que ahora, como ministra de Seguridad. Las agencias se habían organizado con personas aptas, no se crean, por ejemplo, en el caso de la UIF, se crearon delegaciones en Misiones y en Salta, y entonces ya estábamos asentados en zona norte, en el norte de nuestro país, y así es como se organiza todo, con las decisiones de las cúpulas de que hay que organizar el sistema. Inclusive, para que... María Eugenia Vidal me parece que hizo la mejor purga a la bonaerense, porque también tenía una respuesta política fuerte, ¿no? Bueno, ella pudo hacer muchas cosas ahí con la policía bonaerense, sin poder extirpar del todo el problema, porque créame que la provincia de Buenos Aires tiene problemas muy serios. Sí, pero ahí está mezclado todo el problema, ¿no? Policía, justicia. Yo quiero preguntarle un tema, quiero llevarlo un poquitito a Venezuela, pero usted me dio dos conceptos recién que sí o sí me quiero meter en otro tema ahora. Me habló de cédulas azules, me habló de la justicia, de jueces probos, y a mí se me vino a la cabeza inmediatamente Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque tiene una cédula azul donde maneja un Mercedes-Benz 350, que es de una aseguradora, que casualmente es del hermano, por esa casualidad, que a su vez también tiene relación con Alberto Fernández, con los seguros, pero aparece en el medio, ¿no es cierto?, el nombre del hijo. ¿Qué opinión tiene usted respecto de la promoción de Ariel Lijo para la Corte? Es leerme en mis redes sociales y ver que desde el día 1 estoy como que no puedo creer lo que me está pasando con un gobierno que, cuando el presidente Milei da su discurso en la inauguración del Congreso, dijo que la Argentina estaba en bancarrota moral, que había una putrefacción moral, y dije, wow, vamos con todo contra la corrupción. Y de pronto la gran contradicción de Javier Milei también, que vino a combatir la casta corrupta, esos de siempre que nos trajeron hasta acá. Bueno, Lijo es parte de eso. Lijo es parte de un entorno de muchísima corrupción, un juez muy tolerante con los corruptos,
corruptos, es el juez más ineficiente medido de Comodoro Pi, y entonces la verdad que es una cachetada, sí, pero una cachetada para un país que necesita generar con los jueces confianza, en una corte que sea ejemplar, nombrar al hijo. La verdad que es bastante lamentable en un gobierno que prometía todo esto, que lo hayan propuesto a un juez como él, al peor del barrio, pero además porque creo que la Argentina, cuando los premios y los castigos están mal, siempre le vamos a dar el premio a la corte al que peor se portó. La verdad que eso desalienta y desanima mucho a los que quieren hacer bien las cosas en la Argentina y especialmente en la justicia, ¿no? Y aunque los dos jueces que te han propuesto sean probos y honestos, ¿no corresponde el cupo femenino en esto? Bueno, a mí me pasó que cuando lo vi al hijo dije, ¿cómo puede ser esta barbaridad? Y obviamente dejé o otras personas tomaron esta postura que tiene que ver con la no discriminación, esencialmente, de las mujeres, que hay muchas idóneas para acceder a la Corte. La Corte tenía dos mujeres muy importantes, que una es la que está dejando, digamos, el cargo también, que es Hailton del Orasco, Carmen Aljibay, y la verdad que seríamos la única Corte de la región con una regresión muy importante en esta materia, en violación además de muchos pactos internacionales que tienen que ver con esto, con la no discriminación de una mujer que esté en condiciones de acceder, incluso con el propio decreto de designación de miembros de la Corte que pide perspectiva de género en la composición del más alto tribunal de la Argentina. Yo siempre cuando hablo de estos temas les digo a los chicos, porque voy a dar charlas y demás, bueno, a su mamá o su papá, ¿a quién le van a pedir permiso para tal o cual cosa? O frente a un determinado conflicto, ¿cómo resuelve mamá y cómo resuelve papá? Tan simple como esto. La presencia de una perspectiva femenina en la resolución de muchos conflictos que llegan a nuestro máximo tribunal me parece muy importante y ha sido postergada, por supuesto, por este gobierno. Más allá del hijo, uno tiene un concepto donde hay una justicia federal que es bastante acomodaticia a los aires políticos, digamos. ¿Cómo considera el funcionamiento de la justicia federal? Bueno, siempre digo que usted vio que está condenado el Perovich y que ha sido procesado en este momento el Espinosa, el intendente de La Matanza. Increíble, ¿no? Bueno, no es increíble. El problema es que lo sacaron de la jurisdicción donde ellos estaban con todo su poder. Correcto. Entonces, a veces las cuestiones que suceden en la organización de la justicia federal en las provincias, con los gobernadores que digitan a los jueces y muchas veces también inciden en la nominación de los fiscales federales, hace de esas justicias unas justicias cooptadas. Yo digo, hay pequeñas Venezuelas en la Argentina. Y no me equivoco en nominar a Formosa y nominar a Santiago del Estero. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estas cuestiones pasan y cuando se contamina la justicia federal, ¿dónde vamos a parar todos los ciudadanos frente al abuso, frente a la corrupción, frente a las cosas que funcionan mal en nuestros distintos lugares, ¿no? Porque uno se siente muy desprotegido, no hay dónde ir. Entonces, yo soy bastante crítica, creo que el problema de la selección y de la remoción de los jueces federales, si se quiere hablar de ese lugar particular, está muy politizada y que esa prominencia o esa disposición de la política en la designación hace que el funcionamiento de la justicia federal deje mucho, mucho que desear. ¿La Rioja va camino a lo mismo que Formosa y Santiago? Y hay que ver, ahí Kicillof le está levantando la mano ahora a Quintela, que tienen esa ambición, ¿no? De siempre quedarse todos. Y fíjese que es como, ¿qué casos hay ahí? ¿A quién se está condenando? ¿Qué está pasando con las cosas que pasan en la Argentina de corrupción, narcotráfico? ¿Hay condenas? ¿Esto pasa o no lo ven los ciudadanos? Y ahí uno se da cuenta del grado de cooptación que pueden tener la justicia federal. Hablamos un poquitito de lavado, estábamos hablando. Jujuy se está transformando en una provincia turística muy fuerte, digamos. Hemos tenido un salto de calidad, le diría yo. Inclusive se están por inaugurar obras que nos van a dar una presencialidad muy distinta. Y esto hace que, aparte hay obras no solamente de turismo, sino que la minería y todo ha hecho que empiece a moverse mucha plata en Jujuy. ¿Los controles cómo son estos? Los controles en los aeropuertos, son transfronterizos además, porque ¿no? Aparte son exactamente sobre la plata que uno puede llevar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay límites. Los $10.000 es un límite internacional, también sirve en lo local. ¿Cómo ve este tema?
Bueno, a ver, las reglas para las personas, en principio obviamente uno tiene que cumplir en migraciones con los papeles que le piden y demás, pero hay reglas que uno puede, digamos, como uno puede andar libremente, ¿no? Ni que hablar a nivel local, ni que a nivel local también uno podría transportar cualquier dinero que quiera, porque no hay grandes limitaciones cuando uno está... Con ese límite de $10.000. Tenemos el límite de $10.000 porque no se puede exportar mayor cantidad que los $10.000 y a partir de ahí obviamente la autoridad puede intervenir y decir, señor, usted está transportando más de $10.000, ¿por qué no los declaró? Porque obviamente uno podría declararlo y pasa con los $10.000. En un monto menor a eso, la verdad que no justificarían la intervención de ninguna autoridad, salvo que usted no sea una persona conocida. Usted dijo, viene mucho turismo, gente que nosotros no sabemos quiénes son, entonces una persona que no es oriunda de acá, que usted no sabe qué trabajo tiene, que no sabe de qué trabaja y que de pronto tiene un dinero por el que podría ser preguntado. Pero la realidad es que los $10.000 funcionan como un resguardo para que la autoridad se justifique que tenga algún tipo de intervención. Y después sí, obviamente al ser transfronterizo Jujuy tienen varios riesgos que espero que obviamente con las autoridades de no solo de migraciones, de aduana, policía de seguridad portuaria y demás, van a tener que tratar de tener muy altas las defensas para que cosas no sucedan, ¿no? El blanqueo tal cual está, ¿es algo que puede colaborar, digamos, con las posibilidades de lavar dinero, con el narcotráfico? ¿Tiene los resguardos necesarios como para que ese blanqueo no sea una herramienta que le facilite? No, la verdad que desde mi punto de vista técnico, tal como fue redactado el blanqueo, tiene sus resguardos. Obviamente los blanqueos de dinero siempre son puertas que se abren para que venga dinero proveniente de la comisión de ilícitos, pero hay resguardos respecto del efectivo, de cuánto tiempo hay que dejarlo, de en qué se puede invertir, que sobre todo el efectivo tiene este riesgo, ¿no? Así que para mí el blanqueo tiene los resguardos necesarios y bueno, va a ser cuestión de que las autoridades estén atentos a quienes están blanqueando para saber que eventualmente qué papeles pedirles o si se inicia o no alguna situación por lavado de activos, porque los delitos perdonados son el de la evasión fiscal, las infracciones aduaneras o cambiarias, pero no el lavado de activos. No el lavado de dinero, ¿no? Ni el narcotráfico. No el lavado de activos. No es que le quiera preguntar del caso Loan, pero surgió una cosa rara que puede ser investigada de lavado en el caso Loan y que tiene que ver con esta plata que en un programa de A24 de un día para el otro, en 2 horas de programa se juntaron 170 millones de pesos que aparecen en una cuenta de Mercado Pago, ¿sí? Donde se distribuyen 30 millones al abogado, donde el resto nadie sabe, donde hay donaciones de 800.000 pesos de quit que no se pueden comprobar su existencia porque están mal. Esto es sometido a lavado. ¿Qué opinión? ¿Qué le hace dar? ¿Qué caso ese, no? Porque la verdad que todo el sistema lo dio como por perdido a Loan durante demasiado tiempo para después tener una investigación que funcione. Esa es la verdad. Y la verdad que todo lo que vemos es bastante raro. Entre las complicidades, los cambios de abogado, los testimonios, los que se arrepienten, los que van y los que vienen, a mí no me queda muy claro qué es lo que ha pasado ahí. Obviamente la respuesta la tiene que dar la justicia, pero obviamente todos esos movimientos de dinero son sospechosos en el marco de la desaparición de Loan y ojalá se investigue como debe ser, ¿no? El ¿Puede tema la gente regalarle 170 millones a un chico en la cuenta? Es todo muy raro. La verdad que la situación de Loan... ojalá aparezca con vida algún día. Creo que se han perdido días muy importantes en la investigación, los primeros momentos, ¿no? Hay algo que me genera me vuelve loco. El tema de Venezuela me vuelve loco porque me siento impotente, miro a la gente sufrir y no puedo creer que pase esto y no puedo creer el cinismo del resto, ¿no? Escucho las declaraciones de AMLO, escucho las declaraciones de Lula, de Gustavo Petro. Yo no puedo creer que sean cómplices de esto, tanta hipocresía junta, digamos. Usted ha tenido una experiencia en Venezuela, me gustaría que me lo pueda contar. Bueno, fui en la esperanza de acompañar el proceso electoral, de cuyo resultado ya casi todo el mundo estaba muy seguro. Yo pertenezco a la Red Liberal para América Latina y tengo trato incluso con uno de los asilados en nuestra embajada, bueno, ahora con la bandera brasilera, y quería acompañar. La verdad que es una situación bastante compleja, es la primera vez que la oposición está toda unida, que tenemos los resultados, porque hay que dejar de darse vuelta con esto, no han mostrado los resultados porque no se podían mostrar, y con toda esa institución cooptada, ¿no? Porque es todo la dictadura. Qué coraje, eso es una dictadura. De Corina en juntar eso y bueno, a ver.
Yo cuando me decían no tenés miedo, porque fui la denunciante junto a López Murphy del avión ese de Entrasur que entró con los iraníes y los venezolanos, de ir y que te identifiquen, también con la unidad de información financiera habíamos tenido mucha actividad en contra del régimen y sus negocios ilícitos, pero dije, si María Corina está ahí, ¿cómo no vamos a ir a acompañar? Un gran coraje, ella tiene sus hijos hace mucho tiempo viviendo fuera de Venezuela. Esto es una mujer que está entregada a su causa de una manera con mucha pasión y mucha convicción para liberarla a Venezuela. Es una narcodictadura, o sea, no hay ninguna duda que pertenecen a la organización del Cartel de los Soles. Y toda esta ideología de izquierda, que uno puede estar a favor o no, pero que hoy está validando una flagrante violación de los derechos humanos porque están matando, está desapareciendo gente, no les permiten nombrar defensores, se los llevan el helicoide. Es conocido como el centro de torturas más grande de América Latina. Eso está informado en los organismos internacionales y lo tenemos acá. Y usted nombró a 3 presidentes que son muy importantes a la hora de arrinconar al régimen y decirle hay transición, Maduro, se tiene que ir. María Corina está incluso ofreciendo, diría, hasta una amnistía con las cosas horribles que han cometido. Incluso creo que, bueno, Estados Unidos estaba dispuesto también a participar de estas mesas porque tienen pedidos de captura internacional desde Estados Unidos. Pero si estos 3 líderes que usted nombró empiezan a como a dar vuelta aún a costa de la sangre que está corriendo en Venezuela, va a ser de difícil resolución, en el marco que tampoco se está quebrando las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es, claro, es si una no cosa... se quiebra eso es complicado. Me parece imposible que un dictador se vaya por los votos. Mire, esto es el manual castrochavista, esto es Castro, el poder no se deja. El poder no se deja. Y esta es la escuela que tiene Maduro. Entonces va a ser muy difícil si no hay un quiebre de padrino, de alguien de ahí, que se puedan quebrar y apoyar a la gente que eligió masivamente a otro presidente. Lo que pasa es que el regimiento también está dentro del narcoestado, participa activamente y son socios directos. Sí, claro. Es que todos, los primeros mandos forman todos partes de esta organización, o sea, el costo de salida es muy alto. Pero bueno, dicen que los medios y los más bajos, quizás si se logra eso, y por ahí el quiebre de alguno de ellos que pueda negociar por su lado, pueden lograr... La propuesta de Brasil de votar de nuevo no tiene pie ni cabeza. ¿Alguna vez escuchó algo de eso? O sea... No, pero además los resultados... igual María Corina dijo esto no se negocia más, o sea, porque eso es darle la oportunidad a Maduro. Se puede negociar una salida para que tenga algún tipo de inmunidad, pero no se puede negociar. Aparte no pueden votar, no se puede votar de nuevo, o sea, uno va a ese lugar, yo que en general no le tengo miedo a nada, se siente muy amedrentado por la militarización que hay ahí, más toda una red de inteligencia muy poderosa, donde uno no dice, pero no levanta ni un dedo. Entonces, esto es muy complicado. Así que va a ser una salida difícil. Yo no lo veo, está la moneda en el aire y no veo que se pueda resolver en el corto plazo. Hoy la ONU habló de que no se respetó la transparencia, pero yo creo que más allá de todo lo que digan las instituciones, coincido en algo con usted. Si no son esos socios políticos que lo sostienen, que son estos, ¿no? Porque uno no puede esperar esto ni de Xi Jinping ni de Putin, digamos. Tiene que esperarlo de estos, digamos. A ellos les conviene que siga. Lógicamente. Porque es la puerta de ingreso a nuestra región. Y van a financiar y van a poner lo que sea, y es lo que lo hace más peligroso. Sí, absolutamente. Además tienen la reserva de petróleo más importante del mundo. O sea, Venezuela es la primera reserva de petróleo del mundo y China y Rusia, más allá de su posicionamiento geopolítico en nuestra región, para entrar a nuestra región, están interesados en esa Venezuela. ¿Usted llegó hasta Venezuela y le hicieron volver? Sí, me hicieron volver. Sí, llegué con la intuición de que por ahí pasaba desapercibida. Y... ¿No sintió miedo? No sentí miedo. Sí sentí miedo de pelear para entrar. Entonces cuando dije, yo voy a pelear para entrar, porque ¿por qué no me van a dejar entrar? Dije, no vaya a ser cosa que del otro lado pase eso, que lo van a buscar a uno, que no se sabe lo que pasa. Entras, no sabe a dónde la verdad que eso sí, no lo desafié. Así que, pero llegar hasta ahí, no, me animé, quise. Como María Corina, me inspiró María Corina. Le hago la última pregunta, que tiene que ver con Jujuy, de algo que recién lo nombraron, y me gustaría saber su opinión.
de alguna manera experta en este tema. Usted, como dijo, Salta y Jujuy fueron los primeros que llevaron adelante este sistema Los acusatorio. estamos mirando todos, ¿Sí? Salta y Jujuy. Exacto. Bueno, Mendoza ahora, que recién arranca, Santa Fe lo mismo. Me gustaría saber su opinión de esto. O sea, los jujeños, de lo que evaluamos, pero por ahí no tenemos lo que ustedes tienen de mirar las cosas desde arriba, de otro lado. Nosotros estamos en el medio y por ahí analizamos cosas parciales. Pero, ¿qué opinión tiene? Nosotros estamos mirando a Salta y Jujuy, y todas esas provincias donde se está implementando el nuevo sistema procesal penal están mirando a Salta y a Jujuy. El Ministerio de Justicia de la Nación los está mirando, la Procuración General de la Nación, porque tienen años de experiencia, llevan la ventaja de los años de experiencia. La verdad, la efectividad, la eficiencia, la rapidez está funcionando bien. Yo, la verdad que me trae un caso que me preocupa y que tiene que ver quizás con este rol tan preponderante que tienen los fiscales, y que a veces pueden cometerse algunas injusticias que bueno, quizás los jueces federales puedan remediarlos, pero uno no puede dejar de pensar que están todos en el mismo ámbito y que es muy difícil esto de la amistad, la cercanía, la afinidad, no genere condicionamientos o no genere parcialidades que puedan privar a la persona de justicia. Entonces, hoy a mí me trae una preocupación justo por la implementación del código, que espero que pueda ser remediada. Estamos acá para eso, porque si no es un tema que hay que hacer saber para poder corregirlo, porque es una posibilidad de privar de justicia a las personas que estén sometidos a estas nuevas normas procesales. Este código de alguna manera pone la investigación en manos de los fiscales, pero también empodera a los fiscales y le da un poder supremo. Y muchas veces los excesos existen, lamentablemente. Para eso está el juez de control, para ponerle el límite que tiene que poner. Tenemos jueces de garantía, la posibilidad que tiene el privado de tener las posibilidades de lo que se llama un instrumento de convertir la acción pública en acción privada, y lograr esta revisión. Yo digo que el derecho no es la matemática, entonces a veces se encuentran los resortes para esquivar los debidos controles. Esperemos que eso no suceda y que obviamente tengamos una resolución que nos permita saber que el código, a pesar de algunas fallas, mantiene los resguardos para que se haga justicia. Que le vaya bien en su tarea profesional, pero de mi parte el agradecimiento por permitirme este lujo de tenerla sentada acá. Por favor, el lujo ha sido mío. Muchas gracias. Por eso me gusta venir a Chango Más, porque cada día que vengo encuentro alguna oferta buenísima. Hasta el 28 de agosto aprovecha puré de tomate Marolio a 699 pesos y pasta seca Luchetti 899 pesos. Y no te podés perder milanesa de bola de lomo y cuadrada a 6.989 pesos por kilo. Chango Más, sabemos de ofertas. Señora, ¿qué opina sobre el reciente aumento de la inseguridad? Yo creo que deberíamos mejorar la seguridad en nuestras casas. Por eso decidí instalar Boxer. Y de verdad, me siento mucho más tranquila. Cuando se encienden las alarmas, es momento de instalar tu sistema Boxer. Te brindamos el servicio de monitoreo con la tecnología más avanzada, las 24 horas, los 365 días del año. Instala ahora, llamando al 424-5999 o ingresa a boxerseguridad.com.ar. Boxer, seguridad electrónica para tu tranquilidad. Estás viendo Entrevistas por Canal 4. Como siempre, momento de hablar de esos temas que nos interesan a toda la familia. Ya estamos con el doctor César Lera. Gracias por estar acá con nosotros hoy. Y vamos a tocar
este temita, cuota alimentaria. Hay cuántos padres separados o no viven juntos por X razón y dicen, ¿tengo que pagar la cuota alimentaria? ¿Por qué? ¿Es una obligación? Exactamente, ¿cómo están, chicos? Muy buenas noches a todos los que nos están viendo. Y sí, hoy vemos que la cuota alimentaria está saliendo más allá de las obligaciones, también como un producto de la situación económica, que genera que aquellos que no venían pidiendo la cuota, venían arreglándolo de alguna manera extrajudicial, hoy dicen, che, bueno, vamos a solicitar judicialmente la cuota alimentaria, y siempre la pregunta es, bueno, ¿qué me corresponde? ¿Cuándo me corresponde? ¿Hasta qué edad me corresponde? Así que, bueno, un poco para aclarar ese panorama, tenemos que decir que la cuota alimentaria en principio se debe hasta los 21 años de edad. Bien. Hasta ahí ese es el principio básico. Luego hay un montón de excepciones que tenemos. En primer lugar, si el hijo o hija estudia. En esos casos, bueno, se puede extender la cuota alimentaria hasta los 25 años de edad. Si es que a causa de ese estudio, esta persona no puede trabajar y proveerse los alimentos a sí mismos. Sí, continúa. No, bueno, y ese es uno de la mayoría de los casos. Después tenemos varios casos particulares que muchas veces no lo saben, que es, por ejemplo, que la mujer embarazada puede pedir alimentos. En todos los meses de gestación puede pedir alimentos al supuesto progenitor, haciendo una prueba sumaria que se puede demostrar de distintas maneras, y muchas veces los jueces otorgan esta cuota. ¿Por qué? Porque a veces pasa que se pelean, por ahí son chicos muy jóvenes, y claro, el embarazo conlleva un montón de gastos y que tiene que hacerse cargo ambas partes, porque ya se está gestando obviamente una persona. Yo tengo dos preguntas que tienen que ver con ese tema, a pesar de no tener que pagar cuota alimentaria ni estar cerca de eso. ¿Cuál es el porcentaje que se tiene que descontar del sueldo de una persona, y qué es lo que sucede cuando ese padre no tiene trabajo o figura como alguien que está en informalidad? Bueno, esa es una gran pregunta. En la ley no hay un monto, es decir, en nuestro Código Civil y Comercial no dice ni un monto fijo ni un porcentaje de cuánto es lo que hay que pagar. Por lo tanto, queda a criterio judicial, y esto va variando provincia a provincia. Acá en Jujuy el criterio general es el 20% de lo que percibe el progenitor que tiene que pagar la cuota alimentaria. ¿Con un hijo? Con un hijo. Eso te quería preguntar. ¿Es el 20% del sueldo por hijo? ¿O cómo? Porque claro, no puede superar creo que el 50%. Entonces, ¿cómo se maneja? Claro, en principio es 20% por un hijo. Ahora, si ya tenés 2 hijos, por lo general se reduce al 30%. Si tenés 3 hijos, va hasta el 40 o 45%. Claro. Y llega con ciertos límites, porque también tiene que quedarle una subsistencia, obviamente, al progenitor que está trabajando y proveyendo los alimentos. Esa es la regla general de acá, de Jujuy, que es lo que se aplica. Después tenemos distintos casos ya particulares, por ejemplo, cuando hay un hijo con discapacidad, ya se tienen en cuenta otras cosas, o con una enfermedad ya muy particular. Ya ahí entramos en otro terreno que hay que ver el caso particular. Pero la generalidad es el 20% cuando tienen un solo hijo. ¿Y cuando este padre no tiene trabajo? Bueno, cuando el papá o la mamá también, porque la cuota alimentaria se le puede pedir a los dos. Hay veces que el papá se hace cargo. Yo tengo casos que el papá es el que tiene a cargo a los chicos. Y en otro caso, cuando no se puede demostrar, digamos, que esa persona tiene ingresos, o es muy difícil hacer que esa persona pague, se puede ir contra los abuelos. En este caso, el mismo juicio se puede hacer directamente contra las dos personas, y en el caso que se demuestra que el padre no paga o que no puede pagar, se embarga por lo general, lamentablemente, las jubilaciones de nuestros abuelos. Ahora, te pregunto, hay algunos casos que, por ejemplo, una mamá o un papá dice, no, estoy cansada de renegar todos los meses por el tema de la cuota alimentaria y eso, prefiero que se haga cargo de determinadas cosas, como por ejemplo, educación o salud en la escuela. ¿Eso también puede ser parte de la cuota? O sea, ¿puede ser como si fuese la cuota alimentaria? Exactamente. Ahí ya cuando entran ese tipo de cuestiones es muy importante hacer convenios y no llegar a todo que sea judicial. Hay casos que la cuota se pacta en especie, sería en este caso, porque por lo general es una renta en dinero, es lo que siempre se fija. Ahora, hay casos particulares en donde, bueno, por acuerdo de las partes dicen, bueno, vos pagas el colegio porque es una suma importante de plata, o actividades extracurriculares, o por ejemplo el caso de hace poco de Cintia Fernández, que le dieron la casa. O sea, el acuerdo de ella fue, la cuota alimentaria la traducimos en la mitad de la casa, que era de su expareja, y de esa manera esa persona dice, bueno, yo ya cumplo y tenés la casa, que obviamente que es muy importante, pues estamos hablando de una propiedad que era bastante cara. La última de mi parte, en el caso de que una persona quiera pagar la cuota, puede decir, a modo de cálculo, te doy esta cantidad de plata y no te paso
más plata por la cuota, es decir, pagar un monto elevado haciendo un cálculo de lo que puede llegar a referirse a esos gastos. ¿Esto existe? Sí, eso sería un convenio entre partes en donde el papá puede poner no solamente el 20, hay padres que dicen, bueno, yo quiero poner el 40 por un solo hijo porque tienen gastos. Ahora, lo que sí queda a salvo de la cuota alimentaria y que a veces se confunde con eso son los gastos extraordinarios. Ajá. Los gastos extraordinarios siempre están por fuera de los alimentos. ¿Cómo qué sería? Y por ejemplo, ahora que muchos chicos se fueron a Bariloche, por ejemplo, claro, ese es un gasto extraordinario porque es una vez en la vida del chico, entonces eso va 50 y 50. La cena blanca, por ejemplo, con todos los gastos que lleva, también es un 50 y 50. O a veces cuando ahora estamos viendo que al comienzo de clases los útiles son muy caros, bueno, también la mochila, todo eso son 50 y 50. Ahí no está la cuota alimentaria, la cuota alimentaria es por aparte y esos gastos es 50 y 50 por aparte de esa plata. Bueno, o sea que entonces, el típico frase que muchas y muchos escuchan diciendo, ya te pasé la cuota cuando empieza el colegio, no, eso va, aparte, tiene que ver guardapolvos, mochila, zapatillas. Tal cual, así. Exactamente. Todos esos gastos que son extraordinarios, que son únicos, o sea, que no son de todos los días, son extraordinarios y sobre todo es el tema de la salud, en donde muchas veces los chicos se enferman y es donde más gastos hay y además son los más urgentes. Ahora, si hablamos de porcentajes acá en la provincia, desconozco si hay un registro de morosos, pero si hablamos de morosidad, ¿cómo van los padres acá en Jujuy? Padres y madres, no digo. Bueno, sí, acá tenemos el REDAM, que es un registro para deudores alimentarios. Las personas que están en ese registro, en principio, no pueden realizar ciertos trámites administrativos relacionados a lo público, a lo privado, hasta que no saquen el libre deuda. Ahora, esos trámites, quizás la idea es que se amplíen para que estos padres se vean en la obligación de pagar. Estos registros existen en casi todos los lugares del país y se van aplicando a distintos trámites. Por ejemplo, en la provincia de Salta, para sacarle la licencia de conducir tenés que sacar el libre deuda. Eso, por ejemplo, acá no hay. Entonces son distintas medidas que se van tomando para los padres que son deudores, que por ahí, a través del Estado, se puede forzarlos a que paguen. Porque en última instancia, lamentablemente, yo siempre le digo, es lamentable que tengamos que recurrir a los abuelos que por ahí son jubilados, que tienen otro tipo de gastos y que, bueno, a veces tienen que hacer frente a una cuota alimentaria de un hijo que es irresponsable. Ahora, para terminar, tengo esta duda, tiene que ver con el padre o la madre que no pudo pagar por X tiempo la cuota alimentaria, en un momento que consigue trabajo, puede empezar a pagar. ¿Eso se le carga algún porcentaje del periodo que no estuvo pagando? Claro, acá es importante saber que la cuota alimentaria se debe desde que se interpone la demanda en tribunales. Todo el gasto anterior, o sea, todo lo que la madre o el padre pudo haber gastado para ese chico o chica... No es retroactivo. Exactamente. Eso puede pedir el reintegro de ese desembolso de esos gastos, pero no pedir la cuota alimentaria retroactiva, porque la cuota se ve desde la demanda hacia futuro. Queda clarísimo. César, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos. Nos acompaña Ángel Kipildor, presidente de la Federación Gaucha. Ángel, gracias por estos minutos. No, gracias a vos, gracias por la invitación. Así, bueno, para ¿Cómo informar. se está preparando el gauchaje por estos 2 días de pura emoción, de pura historia? Bueno, gracias a Dios se están preparando con todo el esmero, todas las ganas de festejar y conmemorar esta fiesta histórica que es el éxodo jujeño para el pueblo de Jujuy, el gauchaje. Y son 2 fechas y 2 días muy importantes y bien separadas, ¿no? Porque ahí estamos compartiendo imágenes de lo que es la marcha evocativa con, ojo, una gran participación del gauchaje, pero también una gran participación del jujeño en general, del jujeño civil, que también forma parte de lo que es esta marcha evocativa. Sí, así es. Sí, todo el pueblo de Jujuy, tanto como el gauchaje, como vos decís, la parte que no es gauchaje, se prepara para conmemorar una fiesta histórica para el jujeño más que otra cosa. ¿Qué significa este 22 de agosto, marcha evocativa? ¿Qué significa este nuevo aniversario del éxodo jujeño? Bueno, este aniversario, por ejemplo, significa algo grande para nosotros como jujeños, que lo esperamos con ansia, un 22, un 23 de agosto, para lucirnos, para agradecer también al pueblo el sacrificio que hizo en los años, en 1812, dejando todo para poder ser libres hoy en día. Esto es un ejemplo de ese dicho que comparto desde hace mucho tiempo, que en Jujuy nació la patria, que en Jujuy se dieron las guerras por la independencia. Así es, así como dicen ustedes, como decimos todos, que acá en Jujuy nació la patria, en la parte de la quebrada, donde fueron varias batallas.
¿Cómo analizás también que año a año se sume más gente, ¿no?, a participar de la marcha evocativa, pero también a participar de lo que es el desfile del 23 de agosto? Sí, mira, como te digo, los niños ya empiezan a agarrar lo que es la costumbre del gaucho, la familia gaucha ya les va enseñando, los padres, los abuelos le van encaminando para lo que es el 23 de agosto, el 22. Le enseñan lo que es la cultura de cada Jujuy. ¿Se mantiene la tradición gaucha? Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios. ¿Y cuán importante es eso? Y es muy importante porque la cultura gaucha es lo que nos heredaron nuestros abuelos, nuestros ancestros, digamos que sería. ¿Cómo te puedo decir? A ver, los niños lo deben valorizar mucho hoy en día. Lo valorizan, digamos, lo valorizan. Sí. Yo tengo como por ejemplo mi hijo que es chiquito, tiene 10 años y le encanta lo que es el gauchaje. Así que para defender nuestra historia tenemos que conocerla. Sé que trabajaron mucho y desde hace mucho tiempo también, junto con la municipalidad, provincia, en lo que es la organización del desfile del 23 de agosto, donde van a participar más de 80 agrupaciones de Jujuy. Hay agrupaciones gauchas invitadas también en la provincia de Salta, por ejemplo, más de 3.000 gauchos, sumando a lo que va a ser también las escuelas, los colegios y demás. Sí. Este año tenemos calculado más o menos unos 3.000 gauchos que van a estar en las filas en el desfile. También tenemos gente invitada de Salta. Y es como tuvimos la reunión con el intendente, se valoriza mucho el gaucho, que esta fiesta es del gauchaje. ¿Va a ser especial esta modificación que tuvo este año de poder desfilar en la ciudad cultural? No creo que sea que le varíe mucho, pero sí, algunos gauchos por ahí se sentían incómodos por el tema de que es cortito, capaz que querían una avenida más larga para poderse lucir. Ahí estamos viendo un poco el mapa, ¿no? En relación no solamente al recorrido, sino también dónde van a llegar, dónde se van a ubicar. Sí, está dividido por zonas, en 3 zonas. Ya se dividió la cantidad de gauchos que va a ir cada zona, ¿sí? Bueno, tenemos la zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo van a estar ubicados? Por ejemplo, en la zona 1 va a estar más o menos del 1 al 15. Después la zona 2 va a estar del 15 al 53. Las agrupaciones. Claro, las agrupaciones, 53. Y de ahí desde el 53 al 83 va a estar en la zona 3. ¿Y el desfile propiamente dicho por dónde va a ser? Por la avenida principal, que sería la avenida de la Primavera. Donde ya está ubicado donde los está palcos. El palco, o sea, todo el largo de la avenida. Exacto, todo el largo de la avenida. ¿A la vuelta también se va a hacer un círculo? No, todo lo que es la parte del frente. No. Como para que la gente también sepa dónde y cómo ubicarse, ¿no? Sí. Todo lo que es otra parte de los palcos, ahí esa parte. ¿Por qué celebrar este 23 de agosto? Mira, celebrar un año más de nuestra gesta histórica es muy lindo. Uno lo lleva el gauchaje adentro. Yo lo llevo desde que mis viejos tienen conocimiento de gauchaje, me enseñaron, mis tíos, y de ahí lo valorizo mucho el gaucho. Ángel, gracias por estos minutos. No, gracias. Un placer estar con ustedes. Bienvenido. Y la posibilidad de justamente recordar en un momento tan especial del calendario de este hecho de la historia argentina tan trascendente y la figura de uno de los grandes líderes y hombres que deberíamos imitar todos los días, que es Manuel Belgrano. Cuando hablamos del general Manuel Belgrano hay un reconocimiento nacional, pero hay un reconocimiento tanto de Belgrano como del pueblo jujeño para lo que fue esa gesta heroica. Sin duda, el pueblo jujeño es el ejemplo del sacrificio. Por lo general, las fechas históricas que recordamos más tienen que ver con combates y batallas, ¿no? Entonces, una acción pasiva, pero que generó, digamos, un desconcierto entre los realistas y una admiración entre los patriotas, pero que, al no vivirlo, digo, por ejemplo, desde Buenos Aires, desde otros lugares, no se puede tomar dimensión. Yo diría que si nosotros quisiéramos encontrar hoy ya, entendiéndolo y con la distancia histórica, la importancia que tuvo, palabras para definir aquel momento, yo no sé, no hay palabras que definan abandonar todo, dejar, hacer un sacrificio colectivo, marchar hacia la incertidumbre, marchar hacia no sabemos qué futuro. Es algo maravilloso, es un momento tan especial y tan importante porque los hechos cercanos, la batalla de Tucumán y luego la batalla de Salta, no hubieran ocurrido si no hubiera existido el 23. La primera defensa de la Argentina. El gran momento de la defensa en la frontera más caliente
de la Guerra de la Independencia. Ahora, Daniel, vos obviamente que no sos de acá de la provincia y que justamente te focalizaste, ¿no?, en contar esta historia tan nuestra. ¿Cómo ve el país a la gesta del éxodo jujeño? Porque digamos, realmente cuando te escucho hablar, realmente a uno como que, digamos, reacciona de realmente la importancia de este hecho histórico. ¿Cómo el país ve, le da la importancia que realmente se merece o no? ¿Cómo lo ves vos? Sí, porque forma parte del calendario. Hay un montón de hechos, inclusive de la historia de Jujuy, que son muy relevantes y que no están, no son conocidos. En cambio, el éxodo sí, pero no en su magnitud. Claro. Nosotros sabemos de la fecha, sabemos que hubo un pueblo que decidió dejarle al enemigo, al adversario, nada, pero le falta comprenderlo eso. Y por eso, probablemente a través de la figura de Belgrano se pueda entender por qué una persona que hizo tantos sacrificios sentía total libertad para pedir que todo el mundo se sacrificara, porque si él lo hacía, entendía que todos tenían que hacerlo. ¿Quién es? Porque no quiero decir quién fue, porque para el pueblo jujeño Manuel Belgrano sigue siendo parte vital, ¿no?, en relación a la historia de las guerras de la independencia. ¿Quién es Manuel Belgrano para el pueblo argentino, para el pueblo jujeño? Y en este caso, entender también la bandera nacional argentina, la bandera de la libertad civil. Bueno, justamente, ¿no?, porque decimos el creador de la bandera, como si hubiera creado una sola, pero además es muy curioso. Él murió el 20 de junio de 1820. En el 21 y en el 22 se le hicieron grandes homenajes, banquetes en los que participaron todos sus amigos y en brindis, cada uno, en discursos de 5 o 10 minutos, hablaban de Belgrano y de los hechos que ellos recordaban. La creación de la bandera no fue mencionada en los homenajes, o sea, alrededor de 80 oradores en 2 años hablaron de Belgrano y a nadie se le ocurrió mencionar el tema de la creación de la bandera. No lo consideraron algo trascendente y, sin embargo, muchos de los comentarios tenían que ver con su acción en el norte. Belgrano tiene una relación con el norte y con el territorio más sufrido de la Guerra de Independencia muy importante. ¿Qué crees que vio en el norte? ¿Qué crees que vio Belgrano en Jujuy? Mayores devociones católicas, y él era un personaje, una persona muy católica, y además lo que vio es que estando justo en la frontera, era muy voluble la frontera en cuanto a cambios de mando. En un momento Jujuy pertenecía a los realistas, en otro momento a los patriotas, y lo que notó es que era un pueblo sacrificado y acostumbrado a esas vicisitudes y que estaba dispuesto a dar ese paso por la libertad. Todavía no habíamos declarado la independencia, todavía no existía la Asamblea del año 13, todo estaba por darse y Belgrano dio ese símbolo de libertad que es mucho más que cualquier símbolo patrio. Es un pueblo diciendo basta, ¿no? ¿Con qué mensaje crees que se va a ir la gente después de tu charla, digamos? ¿Cuál es el objetivo que va a tener, digamos, este conversatorio, por así decirlo? ¿Qué mensaje se va a llevar la gente? La idea es hablar de Belgrano, de conocer su vida, su trayectoria y de entender en algunos aspectos de su vida cómo fue llegando a la situación que un hombre que fue más economista que abogado y que terminó contratando a un profesor de tiro porque la patria le pedía que sea militar, cómo llegó agosto del 12 a una situación extrema y por qué muchos hechos que ocurrieron antes en su vida lo llevaron a pedir este gran sacrificio. Pero además el legado que dejó el general Manuel Belgrano, ¿no? Porque más allá de su partida, en Jujuy tenemos una escuela que es el del legado belgraniano, o sea, ha dejado un legado que va a quedar para siempre en nuestro país, en la provincia en particular, pero en el país en general. Es que justamente la gran historia de Belgrano se escribió en el norte argentino. ¿Sí? E inclusive un detalle, el Congreso de Tucumán, él no participaba del Congreso de Tucumán hasta que fue a dar una charla secreta con los diputados el 6 de julio. Llegó de Buenos Aires el 5, se reunió a solas con los diputados y en un discurso tan emotivo que cuando hablaba se le caían las lágrimas. Y esa angustia que decía porque se nos moría la patria se la trasladó a los propios diputados. El 6 de julio de esa charla y el 9 de julio declaramos la independencia. Daniel, yo sé que va a quedar muy egocentrista, pero estamos en agosto y así lo creo. ¿En Jujuy nació la patria? La patria nació en el norte argentino y en Jujuy se dio el primer gran paso, el de conformar lo que realmente en mayo del 10 era una idea. Bueno,
se cristalizó cuando el primer pueblo que tuvo que vérselas con una decisión clave decidió dar el paso por la patria. Ese fue el pueblo jujeño. Muchas gracias. Un placer enorme. Un placer, gracias.